Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Javier Navarrete. Vamos a continuar con estos videos de investigación. Espero que les esté sirviendo y que sea de utilidad no solo para mis estudiantes, sino para todo aquel que pueda acceder a revisar este material. Habíamos hablado en el video anterior sobre la idea de investigación y la relevancia que tiene esta en el desarrollo de un proyecto. Y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1 de casi todos los proyectos de investigación bajo el perfil de las diferentes universidades, que se llama así, planteamiento de problema, y que incluye la realidad problemática, la pregunta de investigación, los objetivos de investigación y la justificación de la investigación. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Como les decía, el capítulo 1 de los proyectos se llama, por lo general, planteamiento de problema. Tiene 4 momentos. La situación problemática, en base a la idea de investigación, se supone que revisé información y entendí la idea para transformarla en un problema. O sea, puse, creo, ejemplos de gestión por procesos o de diabetes e hipertensión. O sea, he leído tanto sobre el tema, he revisado otros trabajos de investigación, que ya entiendo que esa idea, que estaba muy vaga, ahora la debo expresar como un problema que tengo que solucionar. Porque los proyectos de investigación lo que buscan es eso, encontrar respuestas a preguntas de investigación o a problemas, ¿cierto? Entonces tengo que plantear esa idea como un problema. Entonces, el capítulo 1 de los proyectos de investigación, lo repito, tiene 4 momentos. La situación problemática en base a la idea de investigación, la pregunta de investigación en base a la situación problemática y a la idea de investigación, los objetivos en base a la pregunta de investigación y la justificación. ¿Ok? En realidad, la formulación de problema no es un problema, no es solo una pregunta, mejor dicho, es una pregunta general con preguntas específicas. Y los objetivos son eso, los objetivos. Es el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, vemos lo que mencionaba, ¿no? 4 partes tendría el capítulo 1 de un proyecto de investigación: la situación problemática, la pregunta de investigación, los objetivos y justificación. Y acá es necesario mencionar algo. Yo les había dicho en un video anterior que la idea es la que de alguna manera direcciona cómo se va a hacer el trabajo de investigación. Sí, es cierto, direcciona. Porque la idea, claro, la idea per se, como tal, la primaria, no. Pero cuando la trabajas, la desarrollas y la logras convertir en una situación problemática, sí. Totalmente sí. ¿Ok? Y hay algo que no debemos perder de vista, ¿no? La pregunta de investigación, el objetivo, los objetivos de estudio, el título preliminar, las hipótesis, las variables, el diseño como tal y el análisis estadístico tienen una relación directa. Hay un documento o hay un formato que se llama matriz de consistencia, que la tienen casi todas las universidades, donde se ponen estos aspectos que acabo de mencionar, y vemos ahí cómo hay una relación directa entre estos temas. Entonces, lo que se desarrolle en el capítulo 1, bajo estos 4 aspectos, es lo que se va a venir desarrollando, se va a tomar como piso o como base para desarrollar las subsiguientes. Entonces, esto es importantísimo. El capítulo 1, bajo estos 4 temas o estos 4 aspectos, nos va a determinar cuál es el problema que queremos investigar o que queremos solucionar en base o con los resultados de la investigación que estamos planteando. ¿Ok? Entonces, conversemos un poco sobre situación problemática. Ya lo dije, es el paso inicial a la hora de definir y plantear un proyecto de investigación. Eh, Cuando alguien me presenta un proyecto de investigación y me dice, doctor, ¿le puede una mirar mi trabajo? Yo tengo que entender qué es lo que quieres investigar, o sea, cuál es el problema. Claro, se supone que eso nació de una idea, pero en el documento está un capítulo que se llama capítulo 1, planteamiento de problema, y leyendo yo debo entender cuál es el problema que estás buscando darle solución. O sea, tiene que estar tan bien detallado, tiene que contener mucha información. Ahora, mucha no me refiero a 30 hojas. Normalmente un planteamiento de problema o una situación de realidad problemática tiene 2 hojas, más o menos. Pero tiene que ver mucho contenido, digamos, ¿no? O sea, tiene que demostrar que has leído, que has revisado información y que puedes expresar académicamente esa idea como un problema. Entonces, ahí muchas veces hay algunos problemas, algunas dificultades en los estudiantes cuando tienen que redactar esta parte de la situación de la realidad problemática. ¿Ok? Entonces, este problema surge de estudio y análisis del investigador. Lo que acaba de decir, o sea, tienes que haber revisado información, tienes que conocer aspectos teóricos, tienes que conocer aspectos metodológicos de investigación para más o menos ir esbozando cómo se plantearía el trabajo para poderle dar respuesta a ese problema que estás definiendo. También en esta realidad problemática, de alguna manera, también cuál va a ser el alcance del trabajo de investigación, cuáles serían más o menos las variables de investigación que participarían en el estudio. Entonces, no es muy sencillo poder redactar una situación problemática.
Por eso es importante que conozcas el tema, que estés familiarizado con el tema. Si no conoces el tema, difícilmente vas a poder redactar una realidad problemática adecuada. Yo le puse el ejemplo, si no me equivoco, la idea de investigación, porque el día dura 12 horas y la noche 12 horas. Si no conozco algo pues, de astros, de astronomía, no conozco el movimiento de la Tierra, no podría hacer una realidad problemática, no podría plantear adecuadamente esta idea en problema. Sería muy complicado, ¿no? Entonces, por eso la importancia de poder redactar. Ya lo dije también, de esta delimitación, de este aspecto que yo pueda redactar en la situación problemática, voy a desprender no solamente la pregunta de investigación principal, que se llama pregunta de investigación general, sino las preguntas específicas y de esta, a su vez, los objetivos de investigación. Y esta, a su vez, las hipótesis, y esta, a su vez, el diseño, y esta, a su vez, las variables, y el análisis estadístico que se va a hacer. O sea, eso está relacionado, eso debemos entender. Plantear mal un problema de investigación arrastra un problema en el desarrollo de todo el proyecto o en la elaboración de todo el proyecto. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, acabo de mencionarlo, me adelanté un poco. Es importante porque es la etapa, la primera del proyecto, que dirige todo el proyecto, que condiciona todo el proyecto de investigación. O sea, si yo quiero estudiar la relación de A y B, el objetivo va a ser identificar la relación de A y B. La hipótesis va a ser la relación de A y B es tal cosa, las variables van a ser A y B. Tendré que usar un diseño metodológico que me permita estudiar o verificar esa relación de A y B y usar una prueba estadística que me permita determinar la relación de A y B. O sea, hay una relación directa entre las partes futuras o subsecuentes del proyecto de investigación en base al capítulo 1, al planteamiento del problema. Recordad que el capítulo 1 son 4 aspectos: la realidad problemática, la formulación del problema o de los problemas, el general y los específicos, los objetivos de investigación general y específicos, y justificación. Algunas otras universidades, ya lo mencioné también, piden viabilidad, ¿no? Limitaciones, pero ya ese es otro aspecto que escapa, digamos, a lo que queremos conversar ahora. ¿Cómo redactar? Aquí viene el detalle. Primero, ¿cuánto se debe escribir en una realidad problemática? Más o menos entre una hoja y media y 2 hojas, no más. Yo he visto tesis de una maestría en gestión pública, la tesis tiene 200 hojas. Yo, mi madre, eso no es una tesis, es un libro, ¿no? Y las tesis no valen más porque más hojas tienen. O sea, las tesis no se venden por kilo, se venden por contenido, ¿ok? Así que, por favor, esas tesis de 250 hojas no tienen, o sea, no quiero restarle valor, pero no exageres, ¿no? Cuando hagas un trabajo de investigación, ¿ok? Bueno, ¿cuánto debo redactar antes de hablar de cómo debo redactar? Hoja y media, 2 hojas. En hoja y media, 2 hojas tienes que explicar cuál es la situación problemática, por qué esa idea de esas variables que tú has eh, pensado analizar, por qué es un problema. O sea, ¿cuál es la problemática? La tienes que expresar en una hoja y media, 2 hojas. Antes que se me vaya la idea, recuerda que una vez que empiezas a redactar la situación problemática, ya empiezas a escribir las referencias bibliográficas. En el caso de algunas carreras, como administración, gestión pública, se usa APA. En el caso de salud, se usa Vancouver, a excepción de psicología, que también usa APA. ¿Okay? Entonces, cuando tú empiezas a escribir la realidad problemática, que son más o menos una hoja y media, 2 hojas, ya tienes que hacer referencia a material bibliográfico. Entonces, cuando tú terminas de escribir una hoja y media, 2 hojas de situación problemática, ya tengo ya la bibliografía. ¿Cuántas referencias bibliográficas en una revisión, en una redacción de situación problemática? Miren, por mi experiencia, entre 7 y 10. ¿Tanto en hoja y media? Por supuesto, entre 7 y 10. Más tampoco. Entre 7 y 10 creo que es lo ideal, ¿no? Y sí necesitas poner información de referencias, porque tú haces afirmaciones. Recuerden que en investigación, cuando tú afirmas algo, tienes que poner la fuente. Ahora, nadie me vaya a decir, no, pero yo sé que eso es así. Claro, eso es un conocimiento adquirido. O sea, tú sabes eso porque lo has leído en algún sitio. Porque de algún sitio has tomado esa información. Entonces, esa referencia la tienes que colocar. ¿Ok? Por ejemplo, en salud, ¿no? Según la OMS, la diabetes se define como una enfermedad, pa. Ok, la fuente, la referencia. La gestión por procesos es un procedimiento aprobado con resolución tal, del ministerio tal. Ok, la fuente, la referencia. Toda afirmación que hagas, tiene que tener referencia. No olvides eso, ¿eh? En la redacción de la realidad problemática, hoja y media, 2 hojas, tiene que haber referencias. Entonces,
las referencias bibliográficas empiezan ya a aparecer en el documento. Entre 7 y 10, más o menos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo redactar? Primero, tienes que entender el tema, o sea, el problema, la idea, ya leíste, ya revisaste información, ya entiendes de qué se trata, ya entiendes el problema, ya entiendes la relación de esas dos variables o tres variables o más variables que quieres estudiar. Entonces ahora lo tienes que redactar, lo tienes que escribir. ¿Ok? Ahora, dependiendo, bueno, si revisas bibliografía o teoría sobre esto, hay diferentes formas de redactar una realidad problemática. Yo he traído 3 ejemplos muy puntuales, ¿ya? Pero en realidad hay diferentes formas de plantear, dependiendo incluso de la ciencia en la que te encuentres, si es ciencia de salud, si es humanidades, ¿no? Dependiendo de eso, hay diferentes estilos de redacción. Eso ya, cada universidad tiene sus propias particularidades, incluso dentro de las guías de cada universidad te dice cómo se debe redactar la realidad problemática, ¿no? Te dice párrafo 1 tal cosa, párrafo 2 tal cosa, párrafo 3 tal cosa, párrafo 4 tal cosa, y también te dice el número de hojas y también te puede decir en algunos casos el número de referencias que vas a utilizar, incluso te ponen ejemplos de cómo referenciar con APA o con Vancouver o con ISO o con Harvard, dependiendo de la que la universidad utilice, ¿ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. En el caso de salud, normalmente el primer párrafo son conceptos generales, ¿no? La diabetes es, la hipertensión es, según la OMS, según la OPS, según la Sociedad Peruana tal, ¿no? Conceptos generales. Segundo párrafo, realidad global, regional y local. La diabetes es una enfermedad que afecta a 30 millones a nivel global. En América Latina se ha determinado tal cosa. En el Perú la enfermedad tiene una prevalencia de incidencia de tanto, tanto. ¿Okay? ¿Qué se sabe? Investigaciones desarrolladas en América Latina y en el Perú han determinado tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué no se sabe? Se hace urgente conocer la necesidad de relacionar esta variable con otras variables como la hipertensión y de esa manera poder definir algunas políticas públicas, etc. Okay. O sea, la realidad problemática en salud, casi es un consenso, tiene 4 párrafos, uno más, 2 más, sin ningún problema, pero habla sobre conceptos generales, realidad global, regional, local, que se sabe, que es básicamente artículos de investigación, y que no se sabe. ¿Okay? Esa es más o menos la estructura de la realidad problemática de trabajos de investigación en salud, ¿okay? Que incluye pregrado y maestrías, incluso doctorado. En el caso de administración y gestión pública, ahí cambia un poquito, ¿no? Primero, identificas el problema, o sea, un primer párrafo donde expresas por qué lo que quieres estudiar es un problema, lo contextualizas, es decir, lo pones en realidad, ¿no? O sea, qué dice la normativa, por qué está, por qué es un problema, me imagino que al estar fuera del marco normativo vigente, el impacto sobre los indicadores de gestión, etc., etc. Delimitar el problema se refiere principalmente a aspectos geográficos, aspectos de temporalidad, y lo otro es justificar, ¿no? La investigación permitirá, no sé, mejorar procesos. Ahora, acá hay que tener cuidado, hay una línea muy delgada entre este tipo de redacción de realidad problemática y justificación del estudio. Muchas veces cuando uno revisa las investigaciones de estas carreras o de estos perfiles, encuentra que una parte de la realidad problemática también está en justificación. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, la línea es muy delgada, hay que revisar la guía de investigación de cada universidad donde te van a poner detalles muy claros de qué debe ir en uno y qué debe ir en el otro, ¿no? Y en realidad problemática hay otro enfoque, ¿no? En las tesis de administración y gestión pública, ¿no? La situación ideal, ¿no? O sea, cómo debería ser, cómo es, en el siguiente párrafo, y cuáles serían las consecuencias de que si lo real no se logra asemejar o alcanzar lo ideal, ¿no? ¿Qué pasaría a mediano y corto plazo, ¿no? Digamos, la situación real ideal en el caso de gestión por procesos, es importante porque permite la modernización del Estado y sistematizar algunas situaciones XX, ¿no? ¿Cuál es la situación real? Sin embargo, en la municipalidad tal hemos notado o se evidencia de que estos procesos no se siguen, por lo tanto hay un impacto negativo sobre la ejecución presupuestal, tal. Consecuencias, ¿no? Esto va a generar pues un impacto directo sobre el ciudadano, no haciéndose las inversiones necesarias, ¿no? ¿Ok? Entonces, tiene más o menos esa estructura. Y si seguimos revisando información bibliográfica de otros autores, vamos a encontrar que tienen algunas particularidades. Aquí es importante el tema de la guía de investigación de la universidad. Recuerden, la redacción de situación problemática va acompañada de referencias. O sea, ya se empiezan a escribir las referencias bajo aspectos Vancouver, APA, ISO, Harvard, dependiendo de la carrera profesional o la exigencia de cada universidad. No olviden eso, ¿eh? Eso es importantísimo. ¿Ok?
Después de que yo he planteado en una hoja y media, 2 hojas, la realidad problemática, viene la formulación de la pregunta de investigación. O sea, yo leo esta hoja y media y ¡brum! Aterrizo en la pregunta de investigación. Y la pregunta tiene que ser lo suficientemente clara para entender qué cosa es lo que quiero estudiar. Ya les he dicho que esto es lo que va a guiar el objetivo de la investigación, las hipótesis de investigación, qué variables van a participar, el diseño propiamente dicho, el análisis estadístico, ¿no? O sea, la pregunta de investigación tiene que ser clara. Entonces vamos a ver algunos aspectos muy generales sobre eso. No tan generales, pero vamos a poner algunos ejemplos sobre eso. Bueno, Claude Levi-Strauss decía, el científico no es una persona que da las respuestas correctas, sino el que hace las preguntas correctas. Una investigación con una buena pregunta ayuda muchísimo a encontrar la respuesta correcta. Porque si yo hago una pregunta o planteo mal una pregunta, cuando encuentro el resultado, ese resultado va a tener utilidad nula o muy poco, con muy poca validez si es que la pregunta que le dio origen a la investigación no fue la adecuada. ¿Ok? Entonces, tratemos de plantear preguntas correctas. También, ya lo dije, ¿no? El cuestionamiento central del estudio es la pregunta. Esto me va a dar origen a toda la segunda parte del proyecto de investigación, a la segunda, la tercera y la cuarta, en realidad, a todo el proyecto, ¿no? Entonces, mientras tengamos la capacidad de, primero, plantear bien la realidad problemática y aterrizar adecuadamente en un problema de investigación, se nos va a hacer hasta cierto punto más sencillo poder entender qué es lo que queremos desarrollar y bajo qué diseño de investigación queremos desarrollar el proyecto para darle respuesta a esa pregunta. Muy bien. Ahora, yo voy a hablar solo en este video, solo de trabajos de enfoque cuantitativo, ¿ya? Ahora, hay investigaciones cualitativas y hay investigaciones mixtas. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, tal vez haga un video en algún momento sobre investigaciones cualitativas. La gente confunde las cosas, ¿no? Confunde la naturaleza de la variable, cuando, o sea, yo he visto trabajos de gestión pública, por ejemplo, que sus variables son cualitativas y me dice que el estudio es de enfoque cualitativo, por el hecho que tiene variables cualitativas. O sea, hay un tema ahí que hay que trabajar todavía en las escuelas de posgrado, no hay una dificultad ahí. Y en el enfoque mixto también hay algunos problemas, pero hoy voy a hablar solamente de enfoque cuantitativo y ya más adelante haré un video sobre investigaciones cualitativas e investigaciones mixtas. En el caso de las investigaciones cuantitativas también nos vamos a desarrollar más adelante cuando veamos diseño, pero la pregunta de investigación de alguna manera me guía para saber si el diseño de mi investigación será un diseño exploratorio, será un diseño descriptivo, será un diseño relacional, será un diseño explicativo, uno más complicado que el otro. Las investigaciones más generales son las exploratorias. De ahí vienen las descriptivas, si fuese una pirámide, ¿no? De ahí vienen las relacionales y de ahí vienen las explicativas. ¿Okay? Hay niveles dentro de la investigación. Ahora, alguien podría decirme, ¿las explicativas son tesis doctorales? Sí, sí y no. ¿Okay? Y las exploratorias son tesis de pregrado. No tanto así. Okay. No es una pirámide que tenga que ver con los títulos o grados de investigación. Estamos hablando de complejidad de la investigación desde el punto de vista de diseño, que es otra cosa. ¿Okay? Muy bien. A ver, ¿cómo se formulan algunos tips de formulación de preguntas en salud, por ejemplo? ¿No? Tesis de pregrado, maestrías, incluso doctorales de salud. Dice, un enfoque para plantear una pregunta en educación médica, en el tema de salud, tiene que aparecer, en líneas generales, tiene que aparecer el quién, el cuándo, el dónde, el qué, el cómo y por qué. O sea, quién, cuándo, dónde, qué, cómo y por qué. Dentro de la pregunta de investigación. Hay una estrategia propia de salud que se llama la estrategia PICO, que más adelante la voy a mencionar muy rápido, pero en líneas generales tiene que aparecer eso en una pregunta de investigación en salud. ¿Ok? En salud. A ver, ¿por qué los estudiantes, que sería el quién, de medicina de cuarto año, que sería cuándo, de la Facultad de Medicina de la Univer, que sería el dónde, prefieren el aprendizaje de la competencia clínica, que sería el qué, en grupos pequeños? ¿Cómo comparado con grupos grandes? ¿Okay? Esa es una pregunta de investigación adecuada. ¿Okay? Reúne esos requisitos que solicita al menos la teoría de formulación de preguntas de investigación. Pero aquí hay mucho cuidado. ¿Ah? Hay universidades que dentro de su guía piden que antes del cierre de la interrogación aparezca el dónde y cuándo. ¿No? Aquí aparece el dónde, Univer, dentro del texto, pero hay otras universidades que te piden coma, Univer, coma, 2023. O sea, el periodo de estudio, cuándo se va a desarrollar la investigación. Entonces, por eso es importante leer las guías de tu universidad, las particularidades. Otro ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuándo deberían los estudiantes, el quién, de medicina de la Univer, el dónde, aprender la competencia clínica, que es el qué, en pequeños grupos, que es el cómo, para un mayor efecto educacional positivo, que es el por qué? ¿Okay? Entonces,
estamos planteando preguntas de investigación en temas de educación médica cumpliendo algunos requisitos mínimos que la teoría exige. Pero nuevamente repito, en esta pregunta también posiblemente la universidad exige que aparezca el dónde y cuándo. Entonces el univer iría al final, antes de la interrogación, iría una coma y el año en la que se va a realizar la investigación. ¿Ok? Hay otra estrategia que se usa en salud que se llama la estrategia PICO. Los que son de medicina o de ciencias de la salud que me están escuchando saben que hay otra estrategia que es muy usada que se llama la estrategia PICO, que tiene que ver con el paciente, el procedimiento que se ha realizado, los resultados, ¿no? En este caso, usando la estrategia PICO, esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nivel de competencia en comunicación médico-paciente que logran los médicos residentes de pediatría que llevan un taller de comunicación comparado con lecturas autodirigidas sobre el tema al final del taller y 3 meses después? Estrategia PICO. Tiene sus propias particularidades en su desarrollo. ¿Ok? Pero no todas estas estrategias de formulación que usamos en medicina o en ciencias de la salud aplican, por ejemplo, a temas de gestión pública o de administración. Tienen sus propias particularidades también. Si yo tratara de adaptar la estrategia PICO a una tesis de maestría de administración, una tesis doctoral de gestión pública, sería imposible, ¿no? No podría hacerlo. O si yo intentara utilizar el para qué, dónde, cuándo, quién, qué, también sería muy complicado, tiene sus propias particularidades. Vamos a ver aquí algún ejemplo. En administración y gestión pública, normalmente tiene esta secuencia, ¿no? Esto lo tomé de la guía de una universidad privada. Primero el aspecto negativo, gestión de, porque básicamente estas dos maestrías en líneas generales, hay otros aspectos más, pero para el ejemplo, digamos, de ahora, miden temas de gestión y lo otro es el dónde, ¿no? Entonces tienes el aspecto negativo, tienes el sistema administrativo que contiene el tema central que se va a abordar y tienes el lugar, el área, la unidad orgánica en la que se quiere desarrollar la investigación. Dos preguntas, por ejemplo, ¿no? Bueno, mejor dicho, dos aspectos dentro de las tesis de administración y gestión pública. Es inadecuada gestión del control interno en el municipio distrital Héroes del Perú o inadecuada gestión de las contrataciones en el gobierno regional de Tamiré. Ok, esos son, digamos, aspectos generales que quieres estudiar. Yo tengo que convertirlos en pregunta. ¿Cuáles son las variables asociadas a la inadecuada gestión del control interno del municipio distrital de Oro del Cenepa? ¿Cuáles son las consecuencias de la inadecuada gestión de las contrataciones en el gobierno regional de Tamiré? Okay, hay que convertirlos en pregunta. Tiene sus propias particularidades, ¿no? Pero recuerden, tú no debieras tener problemas en plantear una pregunta de investigación si es que has hecho una buena realidad problemática. O sea, si tú has entendido la idea inicial y has podido plantear adecuadamente esa idea en un problema, no debieras tener dificultades en la redacción o la formulación del problema de investigación. ¿Ok? Recuerden también, el problema de investigación general da origen a problemas de investigación específicos. O sea, se desdobla el problema general en problemas específicos. Problema general es uno. Específicos pueden ser 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, tampoco se trata de tener muchos problemas específicos, porque los problemas específicos dan origen a los objetivos específicos. Y las tesis, cuando se desarrollan, cada uno de los objetivos específicos tiene que alcanzarse en el desarrollo de la investigación. Cada objetivo específico es una conclusión. Cada objetivo específico debe tener al menos una tabla o un gráfico dentro de los resultados. Entonces, tampoco se trata de poner una lista de objetivos específicos en base a las preguntas específicas, porque eso no le da mayor valor a la tesis. Puedo yo sintetizar las preguntas de investigación específicas en base a la general para generar los objetivos específicos más puntuales, más directos y que el trabajo de investigación no tenga, pues, lo que yo les mencionaba, que se vendan por kilo, ¿no? 250 hojas, 300 hojas, 150 hojas, pues una barbaridad. ¿Ok? Listo. Continuamos en el siguiente video. Un gusto.